Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver, científicos de Harvard afirman que revertir el envejecimiento humano ya es posible. La disputa millonaria para crear el cerebro de las máquinas. Una batería china que prácticamente elimina el riesgo de incendios, robots humanoides que ya están aprendiendo a caminar en el mundo real y un avance brasileño que puede cambiar completamente el futuro de los trasplantes. Vamos a entender todo eso y algunas tecnologías más después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Durante una reciente entrevista en el podcast The Diary of a CEO, el científico y profesor de Harvard David Sinclair hizo una afirmación que puede cambiar completamente la forma en que vemos el envejecimiento. Según él, el mayor límite de nuestra vida puede no ser el tiempo, sino un error biológico que la ciencia apenas comienza a entender. Envejecer siempre se ha tratado como algo inevitable, un proceso natural del cuerpo, una línea recta que empieza en el nacimiento y termina en el declive. Pero a lo largo de la entrevista, Sinclair refuerza que esa visión puede estar completamente equivocada. Él propone una teoría que trata el envejecimiento no como destino, sino como una falla, una pérdida de información biológica. De acuerdo con lo que explica en el podcast, tu cuerpo funciona como un sistema altamente organizado, donde cada célula sabe exactamente qué hacer, cómo comportarse, cómo actuar, como un software extremadamente preciso. Pero con el paso del tiempo, esa organización comienza a perderse. No porque el cuerpo simplemente se desgaste, sino porque empieza a fallar en la lectura de esas instrucciones. Y eso cambia completamente el juego, porque como el propio Sinclair destacó durante la entrevista, si envejecer es perder información, entonces en teoría es posible recuperar esa información como un respaldo, como si existiera una versión más joven de tu cuerpo almacenada en algún nivel biológico, lista para ser accedida nuevamente. Y lo más impresionante es que esto ya comenzó a salir del campo teórico. A lo largo de la conversación menciona experimentos en que los científicos lograron reprogramar células adultas haciendo que regresaran a un estado más joven sin perder su identidad. Y uno de los ejemplos más impactantes citados en la entrevista, esta técnica fue aplicada en tejidos oculares, revirtiendo daños y restaurando la visión en algunos casos puntuales de ceguera. No estamos hablando de desacelerar el envejecimiento, estamos hablando de reversión. Y aunque estos avances aún están en fases iniciales en humanos, Sinclair deja claro durante el podcast que las primeras pruebas ya comenzaron, abriendo camino hacia algo que hasta hace poco parecía imposible. Pero existe un punto que él refuerza varias veces a lo largo de la entrevista y que cambia completamente la forma en que ves todo esto. Esa reprogramación no depende únicamente de tecnología avanzada. Tu propio cuerpo ya posee mecanismos capaces de desacelerar el envejecimiento. El problema es que el estilo de vida moderno puede estar haciendo exactamente lo contrario. Durante el podcast explica que comer todo el tiempo, evitar el malestar y eliminar cualquier tipo de estrés puede estar apagando sistemas biológicos esenciales, y eso lleva a una idea que parece contraintuitiva. Ciertos tipos de estrés son necesarios. Ayuno, exposición al frío, calor intenso y ejercicio físico funcionan como señales biológicas que le dicen a tu cuerpo que necesita adaptarse, sobrevivir y volverse más eficiente. Estos estímulos activan mecanismos antiguos de supervivencia que ayudan a preservar y reparar el organismo. Y eso conecta directamente con otra afirmación importante hecha por Sinclair durante la entrevista. Tu ADN no es tu destino. Durante décadas se creyó que los genes determinaban todo, pero la epigenética muestra que el ambiente, los hábitos e incluso pequeñas decisiones del día a día pueden influir directamente en cómo se comportan esos genes. Eso significa que nuestro cuerpo no es un sistema fijo, es adaptable. Y quizá el punto más impactante de todo esto, como él mismo sugiere a lo largo de la conversación, sea el siguiente. Si el envejecimiento puede ser revertido, entonces muchas de las enfermedades que conocemos hoy podrían dejar de existir
existir tal como las conocemos. Cáncer, enfermedades cardiovasculares e incluso problemas relacionados con la infertilidad están profundamente ligados al envejecimiento del organismo. Al atacar la raíz del proceso, no estamos tratando síntomas, estamos alterando la base del problema. Pero esto abre una cuestión que va más allá de la ciencia. Y esa parte, aunque no sea técnica, queda implícita en varios momentos de la entrevista. Si vivir más tiempo se convierte en algo común, ¿qué pasa con el valor del tiempo? ¿Qué pasa con el propósito? ¿La humanidad está preparada para vivir décadas adicionales con salud o estamos avanzando más rápido de lo que podemos comprender? Porque al final, quizá la pregunta más importante no sea cuánto tiempo podemos vivir, sino qué significa realmente vivir cuando el tiempo deja de ser el límite. Y mientras la ciencia comienza a cuestionar los límites del propio cuerpo humano, otra carrera silenciosa ocurre fuera de él, una disputa que no involucra edad ni biología, sino algo mucho más fundamental para el futuro de la humanidad: la energía. Tesla acaba de dar un paso que cambia completamente la búsqueda de litio. La empresa puso en operación a inicios de 2026 una gigantesca refinería en Texas con una inversión de aproximadamente $1 billón, marcando un punto de inflexión en la forma en que Norteamérica maneja la energía. Pero lo que hace que esta instalación sea realmente diferente no es solo el tamaño, es el control. Durante décadas, la mayor parte del refinado de litio se concentró en Asia, creando una dependencia global silenciosa donde los países extraen el mineral pero necesitan enviarlo a otro continente antes que pueda ser utilizado. Ahora, eso comienza a cambiar. La nueva refinería de Tesla fue diseñada para producir hidróxido de litio de grado batería en una cantidad suficiente para abastecer aproximadamente 1 millón de vehículos eléctricos por año. Esto no es solo producción, es independencia. Y hay un detalle aún más interesante. El proceso utilizado ahí es completamente diferente al modelo tradicional. Mientras la mayoría de las refinerías utilizan ácido sulfúrico, generando residuos tóxicos e impactos ambientales significativos, Tesla implementó un método de lixiviación alcalina, totalmente libre de ácido. En la práctica, esto elimina subproductos peligrosos y transforma el principal residuo en material similar a la arena, que puede reutilizarse en la producción de concreto. Es decir, lo que antes era basura industrial, ahora se convierte en materia prima. Y esto revela algo mayor. No se trata solo de producir energía limpia, sino de rediseñar toda la cadena de producción. Además, al refinar el litio directamente en Estados Unidos, Tesla reduce drásticamente la necesidad de transporte intercontinental, acortando en decenas de millones de kilómetros el recorrido de este material. Menos transporte significa menos emisiones, más eficiencia y más control estratégico. Y ese control es exactamente el punto central, porque quien domina el refinado domina el acceso, y quien controla el acceso controla la escala. Pero producir energía a gran escala es solo parte del problema, porque existe un riesgo que acompaña esta revolución desde el inicio y que aún preocupa a la industria. ¿Qué pasa cuando estas baterías fallan? Investigadores de la Academia China de Ciencias acaban de presentar una solución que puede cambiar completamente la llamada fuga térmica, una nueva batería de sodio capaz de protegerse por sí sola. Durante las pruebas, esta batería resistió temperaturas de hasta 300 grados sin incendiarse, sin explotar y sin colapsar. Y esto sucede gracias a un mecanismo que hasta hace poco simplemente no existía. Un tipo de firewall interno. A diferencia de las baterías tradicionales que dependen de estructuras externas para contener fallas, esta nueva tecnología crea una barrera dentro de la propia celda en el momento exacto en que aparece el riesgo. Cuando la temperatura supera cierto límite, el electrolito líquido de la batería sufre una transformación, se solidifica y forma una capa física que bloquea la propagación del calor. En la práctica, eso interrumpe la reacción en cadena antes de que se vuelva incontrolable, porque exactamente así es como ocurre la fuga térmica. El calor genera más calor, que genera aún más calor, y en un ciclo que se acelera rápidamente hasta causar incendios o explosiones. Pero aquí, ese ciclo simplemente se rompe, la batería se protege y ese detalle lo cambia todo. En las pruebas de seguridad, incluyendo perforación con clavos, uno de los escenarios más extremos para simular fallas internas, la celda permaneció estable, sin humo, sin fuego, sin
sin explosión. Y lo más interesante es que esa seguridad extra no compromete el desempeño. La batería alcanza niveles competitivos de densidad energética y funciona en un amplio rango de temperatura, desde ambientes extremadamente fríos hasta condiciones de calor intenso. Esto abre espacio para aplicaciones donde el riesgo siempre fue un problema: vehículos eléctricos, camiones pesados, almacenamiento de energía a gran escala. Pero existe una lectura aún más estratégica detrás de esto, porque mientras el mundo discute autonomía, alcance y velocidad de carga, China está atacando un punto más fundamental: seguridad. Y quien resuelva este problema primero no solo gana ventaja tecnológica, gana confianza. Y en un mercado que depende directamente de la percepción de riesgo, eso puede ser decisivo. Y mientras almacenar energía se vuelve más seguro y eficiente, las máquinas que la van a usar comienzan a salir a las calles. La empresa P&G Botics divulgó recientemente nuevas imágenes de su robot humanoide llamado Atom, y lo que aparece en los videos marca un punto importante para toda la industria. El robot no está solamente funcionando en ambientes controlados, está enfrentando el mundo real: escaleras irregulares, espacios urbanos, variaciones de terreno e imprevisibilidad. Y lo más impresionante no es solo el hecho de que pueda subir escaleras, es cómo lo hace: con fluidez, con adaptación, sin soporte externo. Pero para entender el peso de esto es necesario retroceder un poco en el tiempo. En las etapas iniciales, Atom era probado en laboratorio, en versiones simplificadas, muchas veces sin cabeza, sujeto a sistemas de seguridad, mientras aprendía a equilibrarse. Ese proceso, conocido como Sim to Real, es uno de los mayores desafíos de la robótica moderna, porque enseñar a un robot en simulación es una cosa, hacer que funcione en el mundo real es otra completamente diferente, y es exactamente esa barrera la que está siendo derribada. Ahora, Atom ya puede navegar en ambientes urbanos reales sin asistencia, enfrentando pequeñas imperfecciones que para un humano pasan desapercibidas, pero que para una máquina representan un desafío enorme. Gran parte de esa evolución proviene de un sistema llamado CLOT, un modelo de rastreo de movimiento en tiempo real que permite a los robots ajustar sus acciones continuamente con base en el entorno. En la práctica, esto crea un ciclo de retroalimentación constante, donde el robot observa, corrige y se adapta en fracciones de segundo. Y cuando esto sucede a gran escala, el impacto no será solo tecnológico, será económico, social y quizá irreversible. Pero hacer que un robot camine es apenas el comienzo, porque el verdadero desafío no está en el cuerpo de la máquina, está en la mente que controla ese cuerpo. UBTech Robotics está ofreciendo hasta $18 millones al año para contratar a un solo profesional, un científico jefe de inteligencia incorporada, una cifra que hasta hace poco estaba reservada únicamente para gigantes de la inteligencia artificial en Silicon Valley, pero ahora está siendo dirigida hacia un nuevo objetivo: crear el cerebro de los robots humanoides. Y esto revela un cambio profundo. Durante años, la robótica estuvo dominada por el hardware, motores, articulaciones, sensores, pero ahora el enfoque cambió por completo. El verdadero diferencial ya no está en el cuerpo de la máquina, está en la inteligencia que controla ese cuerpo. Este nuevo puesto dentro de UBTech tiene una misión clara: desarrollar sistemas capaces de unir visión, lenguaje y acción en un solo flujo. Es decir, crear robots que no solo vean el entorno, sino que entiendan comandos y ejecuten tareas con autonomía. En la práctica, esto significa dejar atrás máquinas programadas y entrar en máquinas que interpretan, que toman decisiones y que aprenden del propio entorno. Y esto está directamente ligado a un concepto que está ganando fuerza en 2026, la llamada IA física, una evolución de la inteligencia artificial que no vive únicamente en pantallas, sino que actúa en el mundo real, manipulando objetos, interactuando con personas y ejecutando tareas complejas. Y eso explica el movimiento agresivo de la empresa, porque no se trata solo de construir robots, se trata de dominar el sistema que controla esos robots. Y en el centro de esta selección está justamente aquello que UBTech está intentando comprar: inteligencia. Y cuando esa inteligencia comienza a evolucionar, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo falta para que esto salga de las fábricas y llegue a las manos de las personas? La respuesta está en la próxima materia.
Los robots están dejando de ser exclusivos de laboratorios y fábricas y están llegando directamente al consumidor, vendidos por internet a través de AliExpress con un precio inicial de alrededor de $4.900. Unitree Robotics está a punto de lanzar su nuevo robot humanoide al mercado global con ese valor que cambia por completo las reglas del juego. El nuevo modelo llamado R1 fue diseñado para ser accesible, compacto y sorprendentemente capaz, con un poco más de 1,20 m de altura, alrededor de 25 kilos y decenas de grados de libertad, puede ejecutar movimientos complejos, incluyendo correr e incluso acrobacias. Pero lo más importante no es lo que hace hoy, es lo que representa, porque al colocar un robot humanoide funcional en un marketplace global, Unitree no está solamente vendiendo un producto, está creando un ecosistema. Investigadores, desarrolladores e incluso entusiastas ahora pueden tener acceso a una plataforma real de robótica por una fracción del costo tradicional. Y eso acelera todo. Más personas experimentando significa más ideas. Más ideas significan más evolución. Y más evolución significa que esta tecnología avanzará a una velocidad que quizá ni las propias empresas puedan prever. Y las cifras muestran que esto ya está sucediendo. Mientras empresas occidentales aún producen humanoides en volúmenes limitados, Unitree ya ha enviado miles de unidades en un solo año. Y ahora, al abrir las puertas al mercado global, puede escalar esto de manera aún más agresiva. Y mientras las máquinas comienzan a acercarse cada vez más al comportamiento humano, otra frontera empieza a ser cruzada, no por las máquinas, sino por la propia biología. Vamos a entender eso. Mientras el mundo corre para construir máquinas más inteligentes, otra revolución silenciosa está ocurriendo dentro de los laboratorios. Una revolución que puede redefinir la propia vida. Investigadores de la USP, Universidad de São Paulo, anunciaron un hito inédito en el país: el nacimiento del primer cerdo clonado en Brasil. Un animal sano, con alrededor de 2,5 kilos, que representa mucho más que un avance técnico. Puede ser el inicio de una nueva era en la medicina. Porque detrás de este experimento existe un objetivo aún mayor: producir órganos compatibles con humanos. Durante décadas, la idea de usar órganos en animales en trasplantes se topó con un problema prácticamente insuperable: el rechazo inmediato por el cuerpo humano. Pero eso comenzó a cambiar. Los científicos lograron identificar genes específicos responsables de ese rechazo y aprendieron a desactivarlos. Y no se detuvieron ahí. Además de eliminar esos genes, los investigadores también empezaron a insertar genes humanos en los embriones, aumentando significativamente la compatibilidad entre especies. En la práctica, esto significa transformar el organismo del animal en algo más cercano al humano a nivel biológico. Pero llegar hasta aquí no fue sencillo. Dominar la modificación genética fue solo la primera etapa. El verdadero desafío vino después: lograr clonar esos animales de manera eficiente. La tasa de éxito de este tipo de procesos sigue siendo extremadamente baja, muchas veces entre 1 y 5%. Y aún así, tras múltiples intentos y ajustes técnicos, el equipo brasileño consiguió llevar una gestación hasta el final. Y eso cambia por completo el escenario, porque ahora el próximo paso ya está definido: clonar cerdos genéticamente modificados e iniciar estudios dirigidos directamente a trasplantes en humanos. Y si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic y únete a las sugerencias en tu pantalla. Y nos vemos en el próximo video.